El padre jesuita Florián Pauque es protagonista y autor de uno de los testimonios más significativos del mundo rioplatense. Estaba tan identificado con su futura vivencia en América que agregó después de su nombre y apellido el de misionero jesuita del Paraguay. Polifacético, como en general lo eran los hombres de la Compañía de Jesús, Pauque enseñó y formó a los aborígenes mocovíes en la reducción de San Javier, 34 leguas al norte de la ciudad de Santa Fe, y en la reducción de San Pedro, que él fundara. Florián Pauque nació el 24 de septiembre de 1719 en Witzingen, Silesia, en ese entonces parte del reino de Bohemia, o los llamados países checos, que integraban el Sacro Imperio Germano-Romano, gobernado por los Habsburgo austríacos. A los 17 años, ingresa en el colegio de Breslau de la Compañía de Jesús. Obtiene de Roma el permiso para viajar a la provincia jesuítica de Paracuaria. El 8 de enero de 1748 es ordenado sacerdote y ese mismo día, después de su primera misa, se embarca hacia América. La travesía duró un año, recorriendo distintos puertos como Lisboa, Málaga, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y otras ciudades de Andalucía, España. Llegó a Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Viaja a Córdoba para terminar sus estudios de teología y conoce las estancias y la residencia de los jesuitas en esa provincia. Su destino final es la provincia de Santa Fe, y luego de un viaje de varios meses llegó al santuario de Nuestra Señora de los Milagros. Cuando Pauque llega a Santa Fe, pasa algunos días aquí y describe a la ciudad, describe a esta plaza como una plaza en cuadro, una muy linda plaza. Tiene siempre una visión muy optimista de las cosas, el padre Pauque, y de esa plaza lo único que se ha conservado intacto, tal cual Pauque lo conoció, es la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús. La vida en esa ciudad era sobresaltada en forma permanente por el ataque de los mocovíes, situación que hizo que el gobernador Francisco Echagüe y Andía decidiera hablar con los jesuitas y con los principales caciques mocovíes y abipones para fundar la reducción de San Francisco Javier. La misión debía operar como una línea de frontera para proteger a la ciudad de Santa Fe. El asentamiento tuvo varios traslados hasta quedar definitivamente instalada a orillas del río Dulce, hoy San Javier. Bueno, el padre Núñez viene con los indios, dice, que era tarde clara y serena, a las 4 de la tarde. Y el padre Núñez da machetazo a los pastos, quería decir que tomaba posesión. Da unos sablazos en el rollo, significaba la justicia, el rollo de la justicia. Esa fue la fundación. Hermosa tarde. Esta misión, iniciada por los jesuitas Jerónimo Núñez y Francisco Burgés, recibe al padre Florián Pauque en 1752. Bueno, Florián Pauque llega a la reducción de San Javier a 10 años de la creación de la reducción.
ya cuando habían pasado por 5 asentamientos hasta llegar al lugar donde hoy está actualmente la ciudad de San Javier. El padre les enseñó diversas ocupaciones, artes y oficios, lo que significó una transformación del modo de vida de los indios. Les enseñó muchísimas cosas a los aborígenes. Les enseñó carpintería, armaban carros, en fin, todo lo necesario. Había que abocarse a la enseñanza del trabajo y el modo vivendi de los indios. Se dedica a los indios a catequizarlos y enseñarles a leer y escribir y enseñarles oficio. Y le enseñó a hacer las casas. Está la lámina donde está haciendo como si fuera el encofrado que hacen ahora. Y les enseñó a hacer los ladrillos egipcios, los de adobe. Y que él construyó el primer altar con adobes, que él llama ladrillos egipcios, con adobes secados al sol, y a los que les dio una cobertura con láminas de mica trituradas y pegadas. Tuvieron un acercamiento a la música, y Pauque, gran ejecutor de instrumentos, armó un coro de 20 niños mocovíes que actuaron en Santa Fe y luego fueron invitados a cantar en la iglesia de San Ignacio, en Buenos Aires. También en Buenos Aires los pidieron, y se fue también el padre Pauque con sus coros a Buenos Aires, y cantaron los aborígenes mocovíes en las iglesias de Buenos Aires, y fue un éxito total. El padre Pauque supervisaba las tareas de campo, huerta y forja, y a las mujeres les enseñó a tejer lana para confeccionar frazadas. Sé que los indios lo querían, que habían compartido su cultura, que él había aprendido de los indios su lengua, que había cosas que Pauque no estaba de acuerdo y los indios no estaban de acuerdo con algunas cosas con Pauque, pero se fueron congeniando las cosas hasta que llegó a armonizar todo eso, según lo que cuenta la historia, ¿no? Siempre fui un admirador de Pauque porque me atrajo muchísimo la influencia que tuvo sobre esta cultura, el trabajo que hizo con ellos desde lo educativo, desde el arte, con la música, con la artesanía. Soy un artesano aborigen mocoví de San Javier, en la provincia de Santa Fe. Nosotros somos originarios de San Javier, nosotros somos el antiguo pueblo de San Javier, el pueblo de Pauque, el pueblo de las Misiones. Uno ha recorrido las islas y he encontrado restos de su alfarería. Hay lugares en la isla donde había asentamientos. Que han ido encontrando acá en la zona del río. Vos lo ves así, es un pico de pájaro, un pico del oro. Del oro. Y lo ves así y es totalmente distinto, es un pico del oro con un pescado, ¿no? Bueno, ella es la santa patrona nuestra, Santa Rosa de Lima. Generalmente en todos los asentamientos indígenas tenemos nosotros, se llama Santa Rosa, ¿no? O sea que hubo un compartimiento, no hubo sometimiento. Ni Pauque sometió, ni los indios fueron sometidos a Pauque, ¿no? Porque nuestra cultura, más allá de todo lo que hemos pasado, aún sigue intacta. Que él supo comprender al aborigen, supo entender su esencia y vivir como ellos vivían. No es fácil poder tratar con un mocoví, más en aquellos tiempos de mocovíes que vivían en el monte con un desconocimiento total de la cultura europea. Conquistarlo, pero con el corazón, conquistarlo como un ser humano.
En el año 1765, el padre Pauque, con el apoyo desde Buenos Aires del gobernador don Pedro de Ceballos, funda la reducción de San Pedro el 1 de mayo. La ubicación de lo que fue la reducción de San Pedro, hay que llegar, actualmente sería llegar hasta la ciudad de Calchaquí. Este lugar está situado geográficamente a unas 14 leguas de San Javier. Estamos en el parque de la estancia San Pedro el Grande. Lleva el nombre de San Pedro en honor al gobernador Pedro de Ceballos. Esa reducción de San Pedro, cuando obligado se puso al frente de la frontera santafesina del norte, estableció su comandancia en San Pedro, donde había estado la reducción. La isleta donde es de monte, donde yo supongo que estuvo la reducción de San Pedro, le decían la isleta del Cantón. Y cuando yo estuve hace de esto 27 años, la gente del lugar decía que se había encontrado un brete reforzado de madera, reforzado con hierro para la carga de hacienda, y también el brocal de un pozo. Los jesuitas reunieron entonces, bajo la cruz y campana, al cacique Elet Bogdín con sus 400 mocovíes. Poco tiempo después, el 9 de septiembre, se establece la escuela, que por notable casualidad estuvo emplazada en el mismo paraje que la actual escuela número 509 de la Fundación Obligado. Tradicionalmente, San Pedro el Grande siempre contó con establecimientos educativos, desde la época de la reducción, pasando por el establecimiento del general Obligado, hasta el día de hoy. En cuanto a la fauna, hay dos especies de ciervos, el ciervo de los pantanos, que también está prácticamente extinguido, y la gama, que todavía es bastante abundante. El carpincho, que todavía es abundante, el lobito de río, la nutria, todas esas especies todavía abundan. Yo digo que recorrer o leer a Pauque es de alguna manera iniciar un viaje junto con él por estos lugares, por lo rico que es el relato. Yo sentía en un momento que estaba en su barco o en su canoa, recorriendo el Paraná, recorriendo las islas, observando la flora, los animales. Con lo cual, digamos, se convierte esta obra en una fuente documental de un valor indescriptible. Desde San Javier, él tuvo que hacer luego varios viajes a la ciudad de Santa Fe por distintos motivos, y en uno de esos viajes, él lo recuerda en su libro Hacia allá y para acá, se encuentra con un vecino, un viejo vecino de la ciudad, él lo dice así, estando frente a la iglesia, se para a conversar con él y le agradece todo lo que ha hecho la Compañía de Jesús en su obra de evangelización de los mocovíes y de los avipones, y le cuenta y compara la situación de zozobra en que había vivido la ciudad y sus pobladores hasta que se habían fundado las reducciones jesuitas de mocovíes y de avipones. Este Florián Pauque llega para realmente que en nuestro San Javier se produzca la unión de las dos culturas. Florián Pauque les enseñó de todo, pero también dentro de la enseñanza de él tuvo una gran visión de cómo saca a nuestro aborigen
del permanente tomar la tagaá. La tagaá en Mocoví es la caña o es la bebida alcohólica. Entonces, este Florián Pauque lo saca a través de la bebida del mate. Bueno, yo hace más de 30 años que vengo leyendo la vida y obra de Florián Pauque. Considero que es un deber de los sanjavierinos tratar de profundizar todo el estudio de lo que fue su vida y obra aquí en la reducción de indios mocovíes, allá por 1752 hasta 1767, cuando la expulsión de los jesuitas. Por última vez fue cierto lo de la expulsión, y cuando se produjo llegaron ya más concretamente las noticias de que sí, que se iba a expulsar a los jesuitas. Otra vez los indios ganaron el monte y otra vez Pauque se fue a buscarlos y los trajo mansamente. Y en esta forma por 3 veces los trajo de vuelta. Pero al final se produjo nomás la expulsión y se tuvieron que ir los jesuitas y quedaron en un principio abandonadas las reducciones. Hay muchas anécdotas sobre lo que fue esa expulsión y cómo el dolor de los indios por verse así privados de sus amigos y queridos jesuitas, que son realmente para condolerse. Cuando llegó la orden de que se tenían que ir, dice que los indios la acompañaron. Julio Misno le hizo un lindo verso. La acompañaron y lloraban los indios por él. En 1767 llega la orden de expulsión de la Compañía de Jesús, y el 3 de abril de 1768, Florián Pauque abandona las costas americanas. Luego de los jesuitas, la reducción estuvo a cargo de la Orden de los Mercedarios hasta 1808, y a partir de 1812 se hacen cargo los padres franciscanos del convento de San Carlos de San Lorenzo. En 1864 llega a San Javier el padre Hermete Constanzi, quien luchó incansablemente por el progreso del pueblo. En 1866, el gobernador Nicasio Oroño proclama la ley de tierras, procurando transformar al indígena de reducido a colono, a la vez que se crea el pueblo y colonia indígena de San Javier. Como continuador de la obra del padre Florián, el padre Hermete Constanzi se distinguió como maestro, pedagogo y sobre todo por ser un fino conocedor de la lengua y la psicología del indio mocoví. Por su parte, el padre Florián Pauque, en su regreso a Europa, se establece nuevamente en la provincia jesuítica de Bohemia. Su legado es la obra Hacia allá fuimos amenos y alegres, para acá volvimos amargados y entristecidos. Estadía con los indios mocovíes 1749-1767, escrito que se conserva en el monasterio cisterciense de Svetl, en Austria, a 100 kilómetros de Viena, en lo alto de una serranía. No sólo lo persuadieron para relatar sus memorias de 18 años en Paracuaria, sino también para ilustrarlas. Se calculan alrededor de 100 hojas dibujadas, encuadernadas en el texto, pero muchas páginas contienen más de un dibujo. Aparte hay varias pinturas de mayor medida y diferentes tamaños. Este padre de la compañía nos deja una pieza única de ese período, de alguien que se interesó por estas tierras y su gente, y dice en su libro: lo que a mí me movió a abandonar mi patria no ha sido para pasar el tiempo de mi vida en Buenos Aires o en alguna otra ciudad bajo la tranquilidad de un colegio, sino a dejar mi vida entre los indios para la salvación de las almas. El padre Pauque muere en Indrichhof Radeg, en textos alemanes Neuhaus, en Bohemia, alrededor de 1780. Ha sido un hombre con un gran amor a su gente, a sus indios mocovíes,
y que en ellos él se ha metido muy hondamente en su propia psicología, su propia cultura, en su propia vida indígena. Un gran amor por el hombre, un gran amor por el indio, un gran amor por la persona que ha sido creada a imagen de Dios. Y puedo afirmar que a Pauque se lo podría ubicar entre los historiadores de nuestra época, por su capacidad para separarse, para poder pensar, para poder entender al otro. Pauque era un misionero de gran importancia para la cultura argentina y por supuesto aquí en San Javier muy querido, muy recordado. Ha hecho muchísimo con los indígenas y pensamos que no hubieran sido expulsados los jesuitas en aquel entonces, tanto San Javier como toda esa zona noreste argentina, hoy podría ser muy distinta. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de haber tenido un misionero, un hombre de la talla de Florián Pauque, por toda la inmensa obra que realizó en beneficio de esas comunidades que se encontraban, como diríamos, no digo abandonadas, pero sí que estaban necesitando una ayuda espiritual de alguien como que por fortuna tuvimos al Padre Pauque. De todo esto recordando la labor hermosísima, inmensa y llena de frutos del Padre Florián Pauque, que fue el iniciador de la comunidad civil y religiosa aquí en San Javier. Esto es algo espiritual. He leído mucho de Pauque y desde aquel tiempo no ha habido alguien que haya trabajado con los mocovíes como Pauque. Realmente es gratificante ver el avance espiritual que nosotros vemos ahora en San Javier. Como decía anteriormente, nos falta mucho, pero por lo menos ya comenzamos y eso es bueno. En San Javier, conforme a la costumbre española de festejar con una procesión solemne el día del santo patrono de la ciudad, y aprovechando la destreza de los jinetes mocovíes, Pauque fue elaborando un espectáculo en su reducción. Actualmente, el día del patrono San Francisco Javier se celebra el 3 de diciembre con una procesión náutica por el río San Javier. Todo el pueblo participa de esta fiesta con cantos y mucha música. ¡Viva San Francisco! ¡Viva el padre Florián Pauque! ¡Viva! ¡Viva el padre Florián Pauque! ¡Viva!
El padre Florian Pauque marcó una huella para San Javier, asentando las bases para construir un nuevo camino, rescatando los valores humanos y el espíritu que nos deja como herencia.